El hogar es lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Agradecimiento hay en este día por permitirnos entrar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. En este día queremos hacer oración por el matrimonio, el hogar. Es sagrado para el Señor esa institución que el Señor bendijo desde el principio. Desde el Edén, el primer matrimonio fue bendecido por el Señor y es lo que el Señor desea en este día, darte la gracia de la bendición a través del culto familiar. Como ministerio de oración, venimos a darte la bienvenida. Sergio Huerta, Yolanda Huerta, agradecimiento hay. Y este día, queridos hermanos, estaremos llevando la oración, la familia en las manos de Dios. Sean bienvenidos. Una nueva oportunidad cada día el Señor da. Cada día el Señor da gracia, hermanos, en oportunidades que el Señor desea que nuestra vida sea bendecida. Eso es de lo que se va a testificar y queremos que el Espíritu Santo sea el que dirija y gobierne este tiempo de oración en la casa, este tiempo de oración en el matrimonio, este tiempo en el cual la palabra de Dios está expuesta en ese hogar para que el Señor edifique la casa. Estamos en este día agradecidos, hermano, y todos los jueves de 5 a 6 se está llevando el culto familiar. Y queremos consagrar este tiempo de oración a la presencia sagrada del Espíritu Santo, que Cristo, nuestro sumo sacerdote, nuestro mediador entre Dios y nosotros, interceda por esa súplica que harás en tu familia. Vamos a hacer la oración, a consagrar el hogar, el matrimonio en las manos de Dios. Vamos a hacer la oración para que el Señor dirija este ministerio. Padre amado,
Humildemente ante tu presencia nos acercamos ante ti, con un corazón quebrantado, un corazón humillado, reconociendo, Señor, que no hemos sido obedientes a tus principios, que hemos sido rebeldes, Señor, a tus mandamientos. Te rogamos ante todo que perdones la indiferencia. Sabiendo hacer lo bueno, cometemos faltas. Y aquí de rodillas humildemente presentamos, Señor, el arrepentimiento. Nos duele haberte ofendido, Señor. Nos duele haber pecado contra ti. Y rogamos ante todo que nos perdones. Danos el poder para vencer toda área espiritual que esté débil. Y te rogamos, Señor, que nos des instrucción divina, que cada día nos des sabiduría como padres, para que podamos llevar un hogar conforme lo que tú demandas. Pongo el hogar y la familia, Señor, y te suplico que nos perdones, que des gracias, Señor, a los padres, que des gracias a las madres, Señor, para saber el trabajo que tú has dejado para nosotros. Te rogamos por nuestros hijos y nietos y suplicamos que tú bendigas la familia. Bendice humildemente, Señor, esta oración y te ruego por el matrimonio que está afectado, por las familias divididas. Oramos, Señor, para que tu Santo Espíritu obre a favor de esa casa y des gracia en edificar hogares. Esto te lo suplicamos en los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén, amén. Amén, queridos hermanos. Estamos agradecidos al Señor y queremos poner la base del ministerio de oración, la palabra de Dios, que está en el libro de Lucas 23, 42 y 43. Como Dios nos habla, querido hermano, en este versículo, Lucas 23, 42 y 43. Y él les dijo por tercera vez, ¿por qué has hecho esto? No, es el, 42 y 43. Lucas 23, 42 y 43. Amén. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, le dijo Jesús. Entonces le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Queridos hermanos, ¿cuánta necesidad tenemos de que Jesús nos diga esto? ¿Cuánta necesidad tenemos que Cristo nos dé la oportunidad de reconciliación? Y más en estos tiempos difíciles, hermano, cuando el hogar, la familia está dividida. Hay arrepentimiento, hermano, y hay reconciliación. Por eso en este día una nueva oportunidad se llama de lo que se va a compartir. Anota los versículos, hermano, anota las citas bíblicas, porque cuando uno está pasando momentos difíciles, cuando uno está pasando adversidad, ahí es a donde recordamos la palabra de Dios. Esa palabra vivifica, esa palabra edifica y levanta. Por eso en este día, hermano, lleve este versículo. Como a través, hermano, de reconocer al Señor, que era el único que podía darle gracia en esos momentos difíciles, el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahí le dio la oportunidad de la vida, ahí le dio la oportunidad de la salvación. Y ahorita, hermano, que pasamos momentos difíciles en tu hogar, con tus hijos, con tu esposo, hermano, nuevas oportunidades para cada día el Señor nos da. Por eso, Sergio, de lo que Dios va a testificar en este día es su bondad, su misericordia. Estamos llevando el hogar y la familia. Así es, hemos Amén. leído cómo la palabra de Dios, hermanos, nos ilustra y nos muestra el amor y la misericordia de Dios que tiene para cada uno de sus hijos. Aquí el ladrón en la cruz, hermanos, representa a todos aquellos que se arrepienten, que reconocen sus faltas y que las confiesan. El ladrón en la cruz, hermanos, estaba por morir. Sin en cambio, él vio el amor y la misericordia de Dios, que aunque él también estaba en agonía, le pedía una nueva oportunidad. Se sintetiza, hermanos, con estas palabras toda la historia que nuestro Señor Jesucristo vino a mostrarnos a través de la misión que tenía en esta tierra, de darnos las buenas nuevas de salvación, de darnos la oportunidad de la redención,
y de darnos la oportunidad, hermanos, de la reconciliación. Tal vez esta persona, el ladrón en la cruz, hermanos, había estado alejado de Dios, había faltado a sus leyes, a sus mandamientos, porque como judío, él las conocía. Pero en el último instante de su vida, hermanos, él se arrepiente, él pide perdón a Dios y él le pide una nueva oportunidad. Pero la oportunidad que le estaba dando el Señor no era para esta tierra, era una oportunidad para la vida eterna. Y ahí es donde debemos de aprender, hermanos, que cada vez que nosotros nos acercamos a Dios, debemos de pedirle la oportunidad para poder vivir una vida plena y viviendo bajo sus condiciones y sus normas para buscar la vida eterna. Es por eso, hermanos, que a lo largo de nuestra vida, muchos de nosotros hemos cometido faltas, hemos cometido errores. No siempre hemos actuado de una manera correcta. Tal vez hemos tomado decisiones equivocadas. Hay periodos en nuestra vida, hermanos, donde somos irrespetuosos con Dios, somos irrespetuosos con nuestros semejantes, somos irrespetuosos en nuestra misma familia. Caemos tal vez en los placeres del mundo, tal vez caemos en alguna forma de vicio, tal vez nos volvemos codiciosos, presuntuosos, falsos. Satanás, hermanos, nos tienta en todo, a fin de alejarnos de Dios, porque esa es la misión del adversario. Pero cuando te encuentres en esta situación, no dudes en pedir perdón, así como lo hizo el ladrón en la cruz. No hay que dudar en pedir perdón, en alcanzar la misericordia y el amor de Dios y en solicitarle una nueva oportunidad. Y Él nos las va a otorgar. Al ladrón en la cruz, hermanos, en su último suspiro de la vida, le dio una nueva oportunidad. Y es por eso, hermanos, que nosotros tenemos que hacer algo para buscar la reconciliación y las oportunidades en una nueva vida que Dios nos ofrece. Tenemos que hacer algo. Y eso es lo que la Biblia nos va a enseñar. Aquí en el libro de Isaías, en el capítulo 55 y el versículo 7, la palabra de Dios nos dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Eso es lo que tenemos que hacer. A través de todo el registro bíblico, el mensaje que Dios nos deja plasmado, hermanos, es ese, de arrepentimiento, porque sabe que nuestra condición humana, nosotros estamos muy propensos a caer en la tentación y a pecar en contra de Dios. Y la exhortación, hermanos, es muy clara. El impío es aquel, hermanos, que es falto de piedad. Es una persona, hermanos, que es rebelde, que es hostil y que es un enemigo de las cosas de Dios. El inicuo, hermanos, es un malvado. Es una persona, hermanos, que no quiere saber ni someterse a la disciplina de Dios. Y con cuánta frecuencia, hermanos, Dios nos ofrece oportunidades. Por eso nos llama la atención. Dice que hay que dejar ese camino de perdición y hay que buscar a Jehová, porque Él va a tener misericordia, pero también nos ofrece el perdón. Y ahí es donde nosotros aceptamos la oportunidad que Dios nos da, porque nos hemos arrepentido, hermanos, pero también Dios nos ofrece su perdón. Aquí en el libro de Isaías, en el capítulo 1, versículo 16, la palabra de Dios nos sigue diciendo, hermanos, qué es lo que desea Dios para cada uno de nosotros, para otorgarnos una nueva oportunidad. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. El pecado, hermano, viene como resultado de la contaminación moral y de la decadencia espiritual. Ahí es cuando nosotros nos alejamos de Dios, ahí es cuando caemos en pecado.
Pero la palabra de Dios dice que nosotros debemos de limpiarnos de toda iniquidad que puede existir en mi vida y que debemos de poner nuestra mirada, nuestros ojos delante de nuestro Señor. En el libro de Zacarías, en el capítulo 8 y el versículo 17, la escritura nos sigue diciendo, y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrece, dice el Señor. Este tipo de actitudes, hermanos, son como el resultado de que muchas veces el hombre no quiere abandonar el pecado. Está en una zona de confort donde él se siente a gusto, aun y cuando sepa que está desobedeciendo a Dios. Por eso la Escritura nos dice que nosotros nos debemos de alejar de todo pensamiento contra nuestro prójimo. No debemos de prestarnos, hermanos, para la mentira del adversario. Dios es paciente para cada uno con nosotros porque nos ama. Por eso nos da estas exhortaciones y nos ofrece cada día nuevas oportunidades. Por eso la misma Escritura, hermano, nos dice qué tenemos que hacer en caso dado, hermanos, que estemos viviendo una vida llena de faltas o llena de pecado. El adversario pone en nuestra mente, hermanos, que hay faltas que Dios no perdona. Y eso es mentira. Por eso leíamos ahí en San Lucas, con el ladrón en la cruz, en ese ejemplo, hermanos, cómo el Señor lo perdonó en su último instante de la vida. Así que olvidémonos, hermanos, de esas mentiras. Dios lo perdona a usted porque lo ama. Dios lo perdona a usted porque murió por usted en la cruz. Y luego la Escritura, hermano, nos da promesas de cómo Dios perdona al que sinceramente se ha arrepentido de sus faltas, hermanos, las abandona y quiere regenerar su propia vida, pero con la ayuda del Espíritu Santo. Aquí en el libro de Miqueas, capítulo 7, versículos 18 y 19, la Escritura dice que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. La palabra de Dios, hermano, nos da promesas que nosotros debemos de tomar, pero también debemos de meditarlas, de reflexionarlas, de escudriñarlas. El Señor, hermanos, nos da la promesa de que Él perdona el pecado y lo olvida. Y eso es importante, hermanos, porque el Señor ya no se recuerda de lo que Él perdonó, porque vio un arrepentimiento sincero, porque ya no recaímos nuevamente en esas faltas del pasado, porque las hemos superado con la ayuda de Dios. Por eso la Escritura lo dice, que perdona la maldad y olvida el pecado. Entonces, si Dios perdona y olvida, hermanos, esos pecados que quedaron atrás deben de quedar en el pasado. Es cierto que debemos de tratar de restaurar la falta. Eso es parte de lo que nosotros tenemos que hacer. Pero el Señor, hermanos, una vez que lo perdonó usted, ya no se acuerda de su falta. Es por eso, hermanos, que Dios nos muestra la esencia de su amor perdonador hacia nuestras faltas y nos da una nueva oportunidad para regenerarnos nuevamente al olvidar sus faltas y sepultarlas, porque así lo dice la Escritura. Dice, sepultará nuestras iniquidades y las echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. O sea, esta es una ilustración donde el amor de Dios se muestra en cada uno de nosotros. Todas esas faltas confesadas, abandonadas y arrepentidas, hermanos, quedan en lo profundo del mar. El Señor se olvida de ellas porque han causado, hermanos, un verdadero arrepentimiento en nuestra vida. Y ahí es donde el Señor, para regenerarnos, hermanos, nos da otras oportunidades. Pero la Escritura, hermanos, nos sigue dando promesas. Aquí en Isaías capítulo 38 y el versículo 17, la Escritura dice,
He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de la corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Amargura grande, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo a las aflicciones que traen amargura. En los momentos difíciles que nosotros pasamos, hermanos, a eso se refiere. Es una amargura grande que vino en nuestra paz. Es decir, problemas vienen cuando menos nosotros nos los pensamos. Situaciones difíciles vienen, hermanos, cuando nosotros estamos en paz. Pero sin en cambio, el Señor se agrada, hermanos, cuando lo buscamos a Él. Porque dice que Él nos sacó del hoyo de la corrupción. Y aparte de eso, hermano, nos promete que echa tras sus espaldas todos los pecados confesados. Leíamos en Miqueas, hermanos, cómo el Señor perdona y olvida. Echa en lo profundo del mar todas nuestras iniquidades. Y aquí en Isaías, hermanos, completa o complementa la misma idea, diciéndonos y prometiéndonos que nos va a sacar del hoyo de esa corrupción y que va a echar tras sus espaldas todos nuestros pecados confesados. O sea que son promesas, hermanos, donde nosotros nos debemos de sentir confiados de que al confesarlas, hermanos, el Señor es en su misericordia y en su amor, nos promete precisamente eso, regenerar nuestra vida, darnos una nueva oportunidad, porque las faltas que hemos cometido, hermanos, las hemos abandonado, las hemos confesado, nos hemos arrepentido y han quedado en el pasado. Aquí en el versículo 25 de Isaías 43, la escritura sigue diciendo, Isaías 43, 25, dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Solamente el amor de Dios, hermanos, es el que borra nuestras rebeliones y no me acordaré de tus pecados. Una vez más, hermanos, la escritura no insiste que cuando nosotros tenemos un arrepentimiento genuino y abandonamos nuestras faltas, nos ponemos a cuentas con el que ofendimos, restauramos la falta, el Señor nos da estas promesas. Las sepulta en el fondo del mar, las echa tras sus espaldas, no se acordará de los pecados y también nos promete, hermanos, de que Él las perdona y las olvida. Es por eso, hermanos, que el cristiano debemos de estar seguros de las promesas que Dios nos da y por una falta, por muy difícil o por muy dura que haya sido en contra de alguien, el Señor nos da una nueva oportunidad. Y es por eso, hermanos, que estamos considerando este tema, una nueva oportunidad. ¿Cuántos de nosotros necesitamos nuevas oportunidades? Empezando desde nuestro hogar. Porque en nuestro hogar, hermanos, es donde nosotros cometemos más faltas. Al cometer las faltas afuera, es porque ya las cometimos adentro. Y ahí es en la unión de la familia, ahí es donde en el ambiente familiar, hermanos, debemos de empezar a regenerar nuestra propia vida, viviendo, hermanos, una vida que Dios manda y siguiendo sus normas para que esa familia, hermanos, permanezca en unidad. Y entonces sí, hermanos, poder dar ejemplo fuera de nuestro hogar. Es por eso, hermanos, que nosotros como padres, donde el Señor nos ha puesto con la responsabilidad de ser sacerdotes de hogar, para educar, para guiar, para disciplinar, para instruir a nuestros hijos, debe de empezar en nuestro propio hogar. Porque no podemos ser luz afuera sin ser luz adentro. Es por eso, hermanos, que en la casa, en el hogar, en el matrimonio, en la familia, es donde debe de empezar, hermanos, esa nueva oportunidad que Dios nos da para vivir una vida plena y siguiendo las normas y la justicia de Dios. Amén. Estamos llevando, querido hermano, la familia, el culto familiar. Por eso en este día, hermano, de lo que Dios nos está hablando, una nueva oportunidad. Recordemos, hermano, que el matrimonio es sagrado para el Señor.
porque es una institución que Él bendijo desde el principio. Dios anhela familias unidas, Dios anhela matrimonios que ha establecido Él en su orden. Dios anhela ver en ese hogar padres comprometidos, amorosos, cuidando la mayordomía que el Señor nos ha dejado como padres. Estamos hablando en este día una nueva oportunidad. ¿Cuántas veces, hermanos, se ofende con palabras? ¿Cuántas veces se ofende con falta de perdón, con falta de amor? Donde más te conocen tus hijos es en tu casa. Cómo les hablas, cómo te comportas, cómo los tratas. Ellos ven, pero también aprenden. Cuando son pequeños, hermanos, están aprendiendo lo que el padre hace, lo que la madre dice. Que lo que enseñemos, hermanos, sea para edificar. Que lo que estemos enseñando sea para moldear el carácter del niño. Y aun cuando es grande, dice su palabra, que si instruimos a los niños en su camino, no se apartarán de él. En la familia, hermanos, debemos de tener, hermanos, respeto, ante todo para Dios. Parece que nadie te ve, pero Dios está. Dice que los ojos del Señor están atentos y oídos y abiertos sus oídos. Debemos, hermano, cada día buscar la presencia del Señor a través de hacer un culto familiar. Estamos hablando, hermano, de reunirnos como matrimonio, como familia, para buscar oportunidades. Muchas veces familias dices, ya no hay nada que hacer. Ya esto se desbarató, ya esto se deshizo y ya no sirve. Pero recordemos, hermano, que de lo que no sirve, Dios saca ollas. De lo que no es nada, Dios hace valor las cosas. Dios da oportunidades en este día. Si estás orando por tu familia, si estás orando por tu matrimonio, si hemos fallado como padres, como esposos, pidamos al Señor una nueva oportunidad. Sus oídos están atentos, hermano. Dios escucha, pero si hay arrepentimiento, si hay dolor por lo que causaste a Dios, porque el pecar, hermano, nos separamos de Él. El pecado no nos permite acercarnos a Dios porque nos condena. Pero si le buscamos de corazón, con un corazón arrepentido, y nos duele lo que causó esa división entre Dios y nosotros, y sobre todo con tu compañero, con tu esposo, es momento de pedir perdón. Es momento de decir gracias, te amo y perdóname. Y esas palabras, querido hermano, no se mencionan. El agradecimiento a Dios es muy importante por lo que Él ya hizo en la cruz por nosotros. El decir te amo, esa palabra, hermano, sensibiliza más a la compañera, hermanos, que sus emociones están sensibles. Cuando tú le dices a tu compañera te amo, hermano, no sabes cómo llenas ese corazón de ternura. Cuando tú le dices perdona, no te quise ofender y lo hice. Pero si lo dices de corazón, hermano, esas palabras causan, hermano, una unión, una oportunidad. Hagámoslo, hermano, hermana. Muchas veces se usa esa palabra mundana, ojo por ojo y diente por diente. No vamos a ver esa palabra en el registro de la Biblia. El Señor dice, ama y perdona. Y yo echaré ese pecado atrás de mi espalda y no voltearé a verlo. Eso es el verdadero perdón, hermano. El que no nos acordemos de lo que te dolió, sino adelante y una nueva oportunidad. Por eso se está hablando en este día el tema, hermano, una nueva oportunidad. El Señor desea en este día edificar familias. Desea unir matrimonios. Desea unir padres con hijos. Los nietos, que muchas veces los abuelos los cuidan. Estemos llevando consejos, hermano. Y no permitamos, hermano, no permitamos cosas que van a lastimar su crecimiento espiritual. Los nietos aprenden, hermano. Enseñémosle bases bíblicas, respeto a los padres y respeto
Primero respeto a Dios y respeto a los padres. Que aprendan los niños. Hermanos, estamos llevando una nueva oportunidad, culto familiar, la familia. Por eso estamos llevando versículos y se está dando, hermano, la palabra de Dios. Escucha, querido hermano, lo que Dios nos habla a través de oportunidades que nos da. Apóyate siempre en la palabra de Dios y busca cada día su consejo. Amén. Así es, la palabra de Dios, hermanos, nos ilustra a través de la palabra, de la parábola del hijo pródigo, cómo el amor del Padre, hermanos, se manifiesta y perdona a su hijo que había fallado y le da una nueva oportunidad. Aquí en el libro de San Lucas, capítulo 15, versículo 18, la escritura dice, me levantaré a mi padre. Aquí está hablando el hijo pródigo que había regresado a su hogar. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Este joven, hermanos, había regresado a la casa del padre, pero aún no se acercaba a ella, hermanos, porque iba derrotado, iba hambriento. Y él vio cómo los jornaleros de su padre le daban de comer a sus puercos, a sus cerdos, les daban de comer algarrobas. Y él se agachó, hermanos, y estaba tratando de comer en medio de los cerdos las algarrobas. Las algarrobas, hermanos, son una especie de alimento especial que se les da a los cerdos. Son desechos de plantas. Por eso dice, me levantaré, porque estaba en cuclillas. Y aquí ya piensa y reflexiona. Y le diré a mi padre, o sea, su padre físico, he pecado contra el cielo y contra ti. Pone en primer término, hermanos, la ofensa hacia Dios. Cuando nosotros ofendemos, cuando nosotros lastimamos, cuando nosotros cometemos faltas o pecados, al primero que ofendemos es a Dios y después a nuestro prójimo. Por eso la Escritura lo dice, he pecado contra el cielo, o sea, contra Dios, y he pecado contra ti, que tú me has educado, que me has proveído, que me has instruido, que me has visto crecer, pero sin en cambio, hermanos, todo lo que tú me diste, yo lo deseché y yo lo perdí. Él reconoce, hermanos, esa condición. Y esa misma condición, hermanos, la vivimos en nuestros días. ¿Cuántas familias, hermanos, quedan divididas y los hijos, hermanos, toman actitudes por ver la división en su casa y prefieren salir del hogar? Ellos andan vagando, hermanos, por el mundo, por las calles, quieren hacer su propia vida y en su inexperiencia, hermanos, ellos fracasan. Y estas palabras, hermanos, que sea para esos jóvenes, esas jovencitas, hermanos, que toman decisiones equivocadas, que piensan ellos que por querer arreglar la situación salen de su hogar escondidas, salen de su hogar tal vez engañadas, quieren rehacer su vida con gente que ni conocen y caen en enredos, hermanos, que muchas veces complican más su vida. Por eso, hermanos, este joven tuvo la oportunidad, hermanos, de que se acercó a Dios y le pidió perdón y el mismo Espíritu Santo lo guió para regresar a su casa. Por eso dice, pecado contra el cielo y contra ti. Aquí en el versículo 20 de San Lucas 15, siguiendo con esta misma historia, la escritura dice, y levantándose, o sea, se levantó de ahí de entre los cerdos donde él estaba, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y su padre fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El padre, hermanos, al verlo de lejos, no esperó a que su hijo llegara. Él tan pronto lo vio, él corrió a verlo. Es porque él tenía, hermanos, el deseo de que su hijo regresara a su hogar. Él conocía a su hijo, conocía el carácter de su hijo. Tal vez, hermanos, era un joven con un carácter rebelde, con un carácter iracundo, pero a la misma vez, hermanos, tenía nobleza en su corazón, porque a pesar de que su dominio propio, sus propias emociones lo traicionaban,
Él sabía, hermanos, por la educación que le había dado su padre, que tenía buenos sentimientos en el corazón. Por eso él corrió al ver a su hijo. No esperó que llegara. La escritura dice que se echó sobre su cuello y le besó. O sea, qué manera más tierna, hermanos, de, de representar lo que uno siente por sus hijos. Nuestro hijo, hermanos, o nuestros hijos, por un gran error que hayan cometido, por una gran falta que hayan cometido, hermanos, no dejan de ser nuestros hijos. Tienen nuestra sangre, hermanos. Nosotros los creamos por la misericordia de Dios. Es nuestra sangre. Jamás, hermanos, los debemos de abandonar ni de rechazar. Sí debemos tal vez de guiarlos y en algunas ocasiones de reprenderlos, pero todo es con amor. Y aquí el Padre, hermanos, en lugar de reclamarle, en lugar de rechazarlo, hizo todo lo contrario. Fue, lo abrazó y le dio un beso. Y esta misma parábola, hermanos, nos representa el amor del Padre Celestial para cada uno de sus hijos. El Señor, hermanos, es lo que hace. Cuando Él ve, hermanos, que nos hemos arrepentido de nuestras faltas y lo buscamos a Él, Él viene hacia nosotros, hermanos, y al igual que en esta parábola, nos recibe con los brazos abiertos, nos da un abrazo, hermanos, y espiritualmente nos da un beso. O sea, qué ilustración, hermanos, qué parábola que nos llena en nuestro corazón de esperanza, tanto para el hijo que ha fallado, la hija que ha fallado, como para los padres. ¿Cómo debemos de actuar los padres, hermanos, cuando vemos alguna falta, alguna falla en nuestros hijos? Debemos de recibirlos con amor, con misericordia, hermanos. Y ya después, ya vendrán las reprensiones para salir de esa situación que ellos, eh, por su inexperiencia, han fomentado. Aquí en el libro de Efesios, en el capítulo 2, versículo 13, el apóstol Pablo nos sigue hablando y nos sigue dando recomendaciones de cómo debemos de actuar. Efesios 2:13, la escritura dice, pero ahora en Cristo Jesús. Se da cuenta cómo el cristiano, hermanos, debe fomentar el amor y la misericordia porque estamos en Cristo, porque conocemos sus promesas, porque conocemos su palabra. Dice, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por medio de la sangre de Cristo. Nosotros, hermanos, que hemos sido redimidos, debemos de manifestar y debemos de dar cuenta de que el mismo amor que nos dio el Señor para perdonar nuestras faltas, nosotros las debemos de manifestar a nuestros semejantes. Es por eso dice que en otro tiempo estabais lejos. En otro tiempo cometimos faltas y errores y actuábamos de una manera muy diferente. Pero ahora en Cristo Jesús, hermanos, si el Espíritu Santo mora en nosotros, debe de existir un espíritu de misericordia, un espíritu perdonador, un espíritu, hermanos, que dé nuevas oportunidades, un espíritu de regenerar, un espíritu de ayudar, un espíritu de levantar al caído, porque nosotros lo hemos vivido. Por eso las palabras del apóstol dice, pero ahora en Cristo Jesús. O sea, si nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, hermanos, debemos de dejar atrás toda ira, toda contienda, toda rebeldía, todo celo, todo pleito, todo golpe. Eso ya quedó en el pasado. Ahora nuestras palabras deben de ser de amor, de misericordia, de justicia también, de reprensión también. Pero tenemos que saber, hermanos, que debemos de, de hacerlo en el amor del Señor, porque el Señor así nos ha tratado. Aquí en el libro de Jeremías, en el capítulo 4 y el versículo 14, la escritura sigue diciendo, y esta es una recomendación que nos habla la palabra del Señor. Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén. Aquí el profeta le está hablando a su pueblo y nos está hablando a nosotros para que sea salva. ¿Hasta cuándo permitiráis en medio de ti los pensamientos de iniquidad?
Aquí, hermanos, ya está hablando no nada más de la manera en que reaccionamos de una manera literal, sino que ya está hablando de lo que pensamos, de nuestros pensamientos inicuos. Por eso nos dice, lava tu corazón de maldad. O sea, debemos de quitar, hermanos, todo estorbo que el adversario ha venido a sembrar y reaccionamos de una manera contraria a lo que el Padre pródigo reaccionó. Por eso la Escritura nos dice que debemos de lavar nuestro corazón y esto es mediante el arrepentimiento. Pero también tenemos que reformarnos, también tenemos que hacer cambios en nuestra vida. En el libro de Santiago, en el capítulo 4, versículos 8 y 9, la Escritura dice, acercaos a Dios. Y esta es otra recomendación que la Escritura nos dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad vuestras manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Acercaos a Dios y Él se acercará. Si usted busca a Dios, hermanos, en oración, Dios está cerca de usted. Porque Dios nos da la oportunidad, hermanos, de que nosotros lo busquemos a Él. Pero también nos da la promesa de que Él está atento a lo que nosotros busquemos. Por eso dice, y Él se acercará a vosotros. Y luego nos dice, ¿bajo qué condiciones nos tenemos que acercar? ¿Somos pecadores? Sí, porque la palabra de Dios lo dice. Pero luego nos dice, para acercarnos a Dios, hermanos, tenemos que estar limpios, limpios de nuestras manos. Y aquí nos da la idea, hermanos, de que nosotros pecamos delante de Dios por las obras que hacemos, pero también nos habla de una manera espiritual, de una manera mental. Dice, y vosotros los de doble ánimo. ¿Y quiénes son los de doble ánimo? Los de doble ánimo, hermanos, son los que tantito están con Dios y tantito están en el mundo. Los que tantito se deleitan con los placeres del mundo y un día, hermanos, van y adoran a Dios. Esos son los de doble ánimo. La Escritura les llama hipócritas. Purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad. Aquí nos da la idea, hermanos, de que debemos de humillarnos ante Dios, de arrepentirnos de nuestras faltas. Debemos de hacer un cambio. Pero también la Escritura dice lamentad y llorad. O sea, nuestra alma, hermanos, debe estar entristecida por las faltas que cometemos. Luego dice, vuestra risa se convierta en lloro. O sea, ¿cuántos hermanos fingen vivir una vida plena cuando realmente están sufriendo dentro de sí? Y vuestro gozo en tristeza. Una tristeza, hermanos, que sentimos porque cometemos faltas y no las confesamos. Aquel que aparenta tener una vida feliz, hermanos, teniendo faltas en su vida, vive una vida de tristeza, no de gozo. Es por eso, hermanos, que la misma Escritura nos da luz para buscar una nueva oportunidad, pero bajo el orden divino. Por eso estamos leyendo los versículos. Aquí en el libro de Santiago, en el capítulo 4 y el versículo número 10, la Escritura sigue diciendo, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. O sea que aquí está la promesa, hermanos, de que el Señor tiene cuidado de sus hijos. ¿Y sabe por qué? Porque Él nos ama. Por eso, hermanos, debemos de tener esa confianza, porque lo hemos leído en la palabra, que nos acerquemos a Dios y Él se acercará a nosotros. Hemos leído cómo también, hermanos, perdona nuestras faltas. Hemos leído la parábola del hijo pródigo, cómo el padre, hermano, se gozó por ver de regreso a su hijo que había pecado. Es por eso, hermanos, que para pedir una nueva oportunidad, nosotros debemos de estar confiados en que Dios nos promete de sus bendiciones, pero también debemos de hacer algo. Debemos de confesar nuestras faltas, debemos de arrepentirnos, debemos de abandonarlas, debemos de restaurarlas y debemos de solicitar el perdón de Dios. Y Dios nos los va a conceder.
¿Y de qué manera nos los va a conceder? Ofreciéndonos, hermanos, nuevas oportunidades. Por ello, hermanos, estamos considerando este tema, una nueva oportunidad. Así que, hermanos, no tengamos la mentira del adversario que nos condena y que hace de alguna falta que cometimos, hermanos, que sea como una raíz. Esa raíz, hermanos, va creciendo si no la arrancamos de tajo. Ahí es donde debemos de pedir la ayuda divina, hermanos, para que toda falta que hayamos cometido en el pasado, hermanos, la confesemos para liberarnos de ella. Es por eso, hermanos, que le animamos a que lo que hemos estado leyendo lo ponga usted, hermanos, por obra en su vida espiritual. Para buscar las nuevas oportunidades que Dios nos ofrece, hermanos, tenemos que estar dispuestos, porque hemos leído sus promesas. Y ahora sus promesas, hermanos, tienen que ser una realidad en nuestra vida. ¿Y cómo van a ser una realidad en nuestra vida, hermanos? Creyendo en ellas. Por eso le invitamos, hermanos, a que meditemos en lo que estamos leyendo y que sea la palabra de Dios, hermanos, quien lo convenza a usted para tener nuevas oportunidades, para poner a cuentas con Dios y con nuestro prójimo, hermanos, y para dejar esa vida de dolor, de tristeza, de derrota. Tenemos que vivir una vida plena en el Espíritu Santo porque somos hijos de Dios. Y porque al igual que el ladrón en la cruz, hermanos, hasta el último suspiro tenemos la oportunidad de confesar nuestras faltas, hermanos, y de gozar la vida eterna bajo la voluntad de Dios. Amén. Estamos llevando, querido hermano, la familia, una institución que el Señor dejó, hermano, para nosotros, un regalo que es el matrimonio, la familia. Te invitamos, querido hermano, a que si por primera vez has escuchado que hay un culto familiar y no lo conocías, desconocías que la familia, hermano, debe de estar guiada por el Señor, te invitamos a que hagas tu culto familiar. Dice la palabra de Dios, y esto que te mando hoy lo repetirás en tu casa. El Señor demanda, hermanos, que instruyamos a nuestros hijos, que los guiemos cuando están pequeños. Cuando no puedes, madre, cuando no puedes, padre, y dices, ¿dónde estás, Señor? ¿Dónde estás, Dios mío? Está a distancia de una oración. Está a distancia, hermano, de doblar tu rodilla, de clamar la misericordia de Dios. Y si fallamos, hermano, y si por defectos de carácter nuestro hogar está dividido, pidamos al Señor que construya y edifique la casa. Porque si Él no le edifica, en vano humanamente, hermano, tú estás edificando ese muro. Ese muro estará, hermano, no en sólido, estará en arena. Y problemas vendrán y esa casa se derrumba. Pero si está en el cimiento que el Señor lo hace, en la roca que es Cristo, esa casa, querido hermano, va a quedar. Hermanos, el culto familiar es para el matrimonio, es para la familia. Ahorita, hermano, hay mucha división. Hay hogares desbaratados, hay familias, hermano, que están viviendo en vez de un pequeño cielo, están viviendo un infierno. Y eso no es el deseo del Señor. El deseo del Señor es que cada día la bendición la tengamos a través de la oración. El culto familiar, hermanos, es precisamente para buscar ese cerco protector para tu matrimonio, para tus hijos, para tus nietos, para los que habiten en tu hogar, hermano. Pidamos en este día que esas promesas que el Señor da, si lo buscamos, dice que lo hallaremos. Y esa es una bendición. Búscalo de tu corazón y Él oirá tu voz. Acércate a Él y Él se acercará a ti. Pero hazlo con fe, hermano. Mira la grandeza y el poder con los ojos de la fe, no con tus ojos carnales, porque verás las situaciones que se derrumban. Edifica, hermano, en fe y visualiza tu hogar levantado, tu matrimonio establecido en el orden de Dios. Y eso lo vamos a conseguir en el culto familiar, donde se elevarán oraciones,
El tema, hermano, es la meditación en su palabra. Un versículo. Que el niño al salir de la casa, hermano, lleve la palabra de Dios en su corazón, en tu hogar, en tu matrimonio. Pidamos en este día, hermano, que la gracia del Señor se derrame en el culto familiar. No hablo de un mueble, hablo del área espiritual donde hay alabanza, donde hay agradecimiento, súplicas y nunca debe de faltar el pedir perdón a Dios. Hermanos, estamos pidiendo al Señor que haya una nueva oportunidad en este día y eleva, hermano, una oración pidiendo que tu hogar esté establecido en su orden divino a través de la edificación del culto familiar. Amén. Por eso estamos llevando la familia. Así es. Y ya por último, hermanos, vamos a leer un pasaje bíblico donde la misma escritura nos muestra cómo Dios nos da la oportunidad para acercarnos a Él, para confesar nuestras faltas, hermanos, y para que Él nos perdone. El profeta Azarías, hermanos, le dice al rey Asa que deben de permanecer cerca de Dios y de arrepentirse, hablando de todo el pueblo. Y de esta manera les daría una nueva oportunidad, pero para salvación. Porque cuando estamos en medio del pecado, nuestra salvación está de por medio. Vamos a ver este pasaje bíblico donde Dios nos va a hablar. Segunda de Crónicas, capítulo 15, y el versículo número 2, la escritura dice, hemos dado el contexto. En el versículo 2 dice, y salió al encuentro de Asa, quien se está refiriendo al profeta Azarías, y le dijo, oídme Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Dios nos guía, hermanos, Dios nos bendice cuando permanecemos cerca de él. Por eso la escritura dice que debemos de buscarlo. Si nosotros lo buscamos, lo vamos a hallar. Por eso nos da la promesa, hermano. Y en el versículo número 4 de Segunda de Crónicas, versículo 15, la escritura sigue diciendo, pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. O sea, que es confesar las faltas, es arrepentirnos de ellas, es el abandonarlas, pero también, hermanos, es convertirnos. La conversión, hermanos, quiere decir que nosotros tenemos que dejar de hacer las cosas malas que ofendían a Dios y tenemos que empezar una nueva vida dirigido por el Espíritu Santo haciendo cosas nuevas. Esa es la conversión. La conversión es dejar de hacer lo malo y empezar a hacer lo bueno. Y es lo que el Señor nos pide. Si nosotros queremos alcanzar de su gracia y de su misericordia, hermanos, es confesar nuestras faltas, pero también tiene que haber una conversión en nuestra vida. Para que nosotros nos podamos regenerar en una nueva vida, hermanos, tenemos que dejar de hacer cosas que a Dios ofenden. Y tenemos que empezar a hacer cosas que a Dios agradan. Y de eso se trata, hermanos, buscar una nueva oportunidad en el Señor. Bajo cualquier situación de dolor, de pena, de tribulación, de prueba, de lo que usted esté pasando, debemos de acercarnos a Dios. Y el amor de Dios, hermanos, nos va a alcanzar, porque Él nos ama, porque Él nos creó y porque Él, hermanos, pagó con su vida por nuestras faltas. El Señor murió por cada uno de nosotros. Él nos entiende porque Él se hizo humano, entiende la debilidad del hombre, entiende la necesidad del hombre, entiende la debilidad del hombre, porque Él anduvo entre su pueblo, hermanos, y veía. La escritura dice que veía cómo el pueblo de Dios andaba disperso, dice como ovejas sin pastor. ¿Por qué? Porque no sabían qué hacer. Por eso vino Jesús, para darnos ese plan de las buenas nuevas, hermanos, que es la salvación. Esa fue la misión de Cristo. Entonces, si nosotros buscamos una nueva oportunidad para regenerar nuestra vida, no importa, hermanos,
cuál haya sido nuestra vida anterior, no importa cuántos errores cometimos, como lo hemos leído a través de su escritura, hermanos, Él está presto para auxiliarnos siempre y cuando nosotros nos acerquemos a Él. Y esta, hermanos, es la conclusión que nosotros sacamos. Por lo que hemos leído, hermanos, como siempre, nuestra oración y nuestro deseo, hermanos, es de que la misma escritura a usted le ministre, que la misma escritura a usted lo convenza, que la misma escritura a usted lo llene de amor, de misericordia, pero también, hermanos, que lo lleve al arrepentimiento. Si es que ha tenido faltas y no las ha sabido perdonar, o tal vez esté viviendo en pecado. Es tiempo, hermanos, para que nos pongamos a cuentas con Dios. Y lo hemos leído en sus promesas, que una vez confesadas y abandonadas esas faltas, Él nos da nuevas oportunidades. La Escritura dice que Él acecha a lo profundo del mar todas nuestras faltas, que las echa tras sus espaldas, que Él las perdona y las olvida, y que en el amor y en la misericordia de Dios Él nos vuelve a recibir y a dar una nueva oportunidad como el ladrón en la cruz. ¿Qué, qué más podemos esperar, hermanos, de lo que Dios nos promete? Lo único que tenemos que dar es dar ese paso de fe para confesar nuestras faltas, arrepentirnos de ellas, ponernos a cuenta con Dios y con nuestro prójimo y pedirle al Espíritu Santo, hermanos, que nos dé una nueva oportunidad para una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. El culto familiar, una nueva oportunidad. Que en este día, querido hermano, que lo que hemos escuchado, que lo que hemos oído, que lo que Dios nos ha hablado, hermano, quede en tierra fértil. Y que Dios dé gracia, hermano, en nuestra oración y en nuestro hogar. Vamos a hacer la oración. Si estás pasando problemas, situaciones difíciles en tu hogar, en tu casa, querido hermano, nunca es tarde. Hay oportunidades en este día. Acércate, acércate, búscalo. Dice que todo lo que pidieres al Padre en su nombre. ¿En qué nombre estamos pidiendo? Solamente hay un nombre dado a los hombres, el cual es Jesucristo. En ese nombre nos arrodillamos y en ese nombre vamos a clamar, suplicar su perdón y su misericordia. Cristo ya dejó el perdón en la cruz. Es una oración sagrada, esa oración que quiso Cristo por ti y por mí. Pero el Señor quiere la conversión, que dejemos de hacer cosas que ofenden su presencia y ofenden en tu hogar. Pidamos al Señor que en este día la oportunidad que pedimos, el Señor nos la conceda. Vamos a hacer la oración en este momento. Padre amado, aquí de rodillas humildemente nos acercamos ante ti, con un corazón humillado, con un corazón quebrantado, reconociendo, Señor amado, que somos pecadores, reconociendo que hemos fallado, reconociendo que hemos sido, Señor, indiferentes. Perdona ese pecado, Señor, y da gracias, Señor, para que esto que causa dolor es arrepentimiento, porque te hemos ofendido. Te rogamos ante todo, amado Jesús, que des gracia en el arrepentimiento, que des gracia en la reconciliación, y pedimos humildemente por el hogar, por la familia, especialmente los que están, Señor, viviendo un hogar desbaratado, una familia, Señor, desbaratada. Te rogamos que intercedas, que toques la vida del hombre, de la mujer, que des luz y conocimiento de tu luz y tu verdad, y que ellos vean el amor y la gracia del Padre. Te ruego el perdón y te suplico, edifica hogares, edifica familias, edifica el matrimonio que es institución tuya, y te pedimos por el hogar. Hacemos oraciones por nuestros hijos y nietos, y rogamos que esta luz y esta verdad ellos la abracen y la conozcan. Da gracias, Señor, en la familia y bendice el culto familiar que ha sido consagrado y dedicado para la honra y gloria de tu nombre. Bendice, Señor mío, el cimiento en el hogar, que es la roca, que es Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por elevar esta humilde oración que le hemos dejado en fe. Gracias te damos. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Agradecimiento hay en este día
por permitirnos llevar oración a favor del matrimonio. Bendiciones. Amén.